La noche se cernía sobre la base militar con una quietud inusual, como si el silencio mismo estuviera esperando algo. Mis botas resonaban en el suelo mientras me dirigía a la oficina del coronel Harrington, mi superior. Su voz a través del intercomunicador dejaba entrever una urgencia que me perforó como una aguja de anticipación. Al llegar a su oficina, lo encontré examinando documentos clasificados que revelaban coordenadas geográficas y fotos satelitales de una región montañosa apartada. La inquietud en su expresión era evidente, y mi pulso se aceleró ante la incertidumbre. «Rene», comenzó el coronel con voz grave, «tienes una nueva asignación. Es diferente a todo lo que hayas enfrentado antes». Mis oídos se aguzaron mientras explicaba la misión: investigar una instalación subterránea abandonada en las montañas, donde se habían detectado señales de actividad anómala. Las órdenes eran claras: descubrir la fuente de la actividad y contener cualquier amenaza potencial. A pesar de mi experiencia, sentí un escalofrío al considerar la naturaleza desconocida de la misión. Esto no era como las operaciones convencionales contra enemigos identificados. ¿Actividad anómala? «¿Estamos hablando de terroristas, señor?», pregunté, intentando ocultar mi inquietud. El coronel negó con la cabeza, sus ojos fijos en los documentos. «No lo sabemos, Rene. Eso es lo que necesitamos que averigües. Las lecturas que hemos obtenido no se parecen a nada que hayamos visto antes». Me entregaron un equipo que incluía dispositivos de alta tecnología junto con mi armamento estándar. El peso de la responsabilidad se asentó sobre mis hombros mientras absorbía la gravedad de la situación. Las coordenadas nos llevarían a una región remota y peligrosa. Mientras me dirigía a reunirme con mi equipo, seleccionado cuidadosamente por sus habilidades en situaciones extremas, reflexioné sobre mi vida. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero la palabra anómala resonaba en mi mente, evocando imágenes de historias de horror. En el campo de batalla, el miedo era un enemigo tan real como cualquier otro. Partimos hacia la zona de operaciones bajo el manto de la oscuridad. Miré al cielo estrellado, preguntándome qué secretos y horrores se ocultaban bajo tierra. Con una determinación forjada en innumerables batallas, sabía que, pasara lo que pasase, enfrentaríamos el desafío de frente. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una voz susurraba que esta misión podría ser diferente a todo lo que había experimentado antes. La llegada al perímetro designado se realizó bajo el velo de la noche más profunda, un manto oscuro que, aunque familiar para un hombre de operaciones encubiertas como yo, esta vez llevaba consigo un peso adicional, una sensación de que algo inusual estaba a punto de desplegarse. La zona, una antigua mina reconvertida en un sitio de investigación abandonado según los informes, se erguía ante nosotros como un abismo en la tierra, un enigma que clamaba por ser resuelto. Mi equipo, conformado por especialistas en combate, comunicaciones y ciencias, se movía con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada. Linternas de alta potencia, armas listas para la acción y dispositivos de medición avanzados eran nuestras herramientas en este descenso a lo desconocido. La entrada a la mina se presentaba como una boca oscura que devoraba la luz y la esperanza. «Mantened la formación y estad atentos a cualquier señal anómala», ordené, mi voz resonando en la cavidad de la entrada. A medida que descendíamos, la oscuridad se volvía más densa, como si se cerrara sobre nosotros, absorbiendo la luz que intentábamos proyectar en las sombras. Los primeros metros del túnel nos llevaron a través de una excavación antigua, sus paredes de roca revelando una historia de abandono y misterio. La temperatura descendía, y un silencio sobrenatural nos envolvía, solo interrumpido por el crujir de nuestros pasos y el goteo ocasional de agua. El túnel se ramificó en direcciones desconocidas, un laberinto subterráneo que desafiaba las representaciones en los mapas. Decidí seguir la ruta que descendía más profundamente, confiando en la información de mis instrumentos. Fue entonces cuando la realidad de lo que buscábamos comenzó a revelarse: equipos de investigación dispersos, documentos que desafiaban toda lógica científica, experimentos que no podían clasificarse en ninguna disciplina conocida. La tensión aumentó cuando las comunicaciones se vieron bloqueadas. «Señal bloqueada, sargento. Algo está interfiriendo con nuestras comunicaciones con la superficie», informó el especialista.
El aislamiento añadía una urgencia adicional a nuestra misión, intensificando la sensación de estar atrapados en las entrañas de la Tierra. Explorando más, encontramos pruebas de vida reciente, restos de alimentos, herramientas de investigación y manchas de sangre que nos guiaban más profundamente en la mina. Seguíamos estas pistas cuando los sonidos extraños comenzaron a llenar la oscuridad, un murmullo indescriptible que se movía por las paredes. Ordené detenernos, cada uno de nosotros aguzando el oído para intentar comprender la naturaleza de esos sonidos desconcertantes. Fue en este momento de tensión extrema cuando nos topamos con la primera puerta. Un bloque de metal misterioso, sellado herméticamente, con símbolos inscritos que no se parecían a ningún idioma conocido. La decisión de abrir esa puerta fue inmediata. Preparad el equipo de corte, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta, ordené. Mientras el equipo de ingenieros se preparaba, mis pensamientos se sumergieron en los descubrimientos hasta el momento. Cada hallazgo nos arrastraba más profundo en el misterio, cada sombra parecía ocultar horrores inimaginables. Pero mi determinación no vaciló, estábamos allí para encontrar respuestas, y eso era exactamente lo que tenía la intención de hacer, sin importar lo que la oscuridad nos tuviera reservado. La tensión en el aire era palpable mientras mi equipo y yo nos preparábamos para abrir la puerta de metal, un enigma que nos había llevado a lo más profundo de la mina. La superficie de la puerta, fría al tacto, no mostraba signos evidentes de un mecanismo de apertura. Los símbolos grabados en ella parecían latir con una energía oculta, una advertencia silenciosa de que estábamos a punto de sumergirnos en lo desconocido. El cortador comenzó a chispear, iluminando la oscuridad con destellos efímeros mientras las expectativas crecían. Cuando finalmente la puerta se abrió, se reveló un pasillo que se adentraba más allá de nuestras expectativas. Las paredes estaban cubiertas de un material desconocido que absorbía el sonido, envolviéndonos en un silencio casi sobrenatural. Nos adentramos con precaución, las linternas apenas logrando penetrar la omnipresente oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras señales de vida se hicieran evidentes. En una cámara amplia, encontramos restos de campamentos improvisados, con equipos de investigación y pertenencias personales desparramadas. Entre los documentos abandonados, descubrimos notas que hablaban de un contacto inminente y comportamientos imprevistos de las entidades. La palabra entidades resonó en el grupo como una advertencia de peligro inminente. La sensación de estar siendo observados nos perseguía mientras avanzábamos. De repente, fuimos atacados. Criaturas grotescas emergieron de las sombras, seres deformes que parecían resultado de experimentos fallidos o manipulaciones genéticas. Sus movimientos eran salvajes, pero su astucia revelaba una inteligencia perturbadora. Mi equipo actuó con la disciplina militar que los caracterizaba, formando un perímetro defensivo para repeler la emboscada. El sonido de los disparos resonó en los corredores, rompiendo la quietud anterior. Aunque logramos derrotar a las criaturas, el encuentro dejó una inquietud profunda. Las marcas quirúrgicas y los vestigios de uniformes militares en las criaturas sugerían un origen más oscuro. Después de asegurar la zona, recopilamos muestras para un análisis posterior. Mientras lo hacíamos, no podía evitar preguntarme quién estaba detrás de estos experimentos y con qué fin. Las notas encontradas sugerían algo más que simples investigaciones científicas, hablaban de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la biología humana, posiblemente, de la vida misma. Cada paso que dábamos nos sumergía más en un misterio que desafiaba toda lógica. La decisión de continuar no fue fácil, pero la necesidad de respuestas y la determinación de contener cualquier amenaza potencial nos impulsaron a avanzar. Mientras nos preparábamos para adentrarnos más en la instalación, una sensación de desasosiego nos envolvía. La misión no solo nos enfrentaba a criaturas y peligros desconocidos, sino también a implicaciones morales y éticas. Aún así, la búsqueda de la verdad, por peligrosa que fuera, se había convertido en nuestra única guía en la oscuridad. Después del inquietante encuentro con esas criaturas deformes, mi equipo y yo nos sumergimos más profundamente en las entrañas de la instalación subterránea guiados por una mezcla de determinación y temor ante lo desconocido que se revelaba ante nosotros. La estructura, que en principio parecía una simple mina abandonada, ahora mostraba su verdadero rostro, un laberinto de laboratorios y salas de operaciones equipadas con tecnología que desafiaba toda comprensión.
A medida que avanzábamos, los pasillos se transformaban en un testimonio de prisa y abandono. Pantallas encendidas, instrumentos quirúrgicos esparcidos y tubos de ensayo rotos señalaban un escape apresurado. En una sala, una pizarra llena de fórmulas genéticas y esquemas biológicos junto a fotografías de seres humanos en diferentes etapas de transformación evidenciaban una obsesión por superar los límites de la biología humana. En el corazón de la instalación, descubrimos el hallazgo más perturbador. Una cámara central contenía un artefacto alienígena, suspendido en el aire por un campo de energía desconocido. Los documentos esparcidos hablaban de un contacto inicial con una entidad extraterrestre y cómo este artefacto poseía un poder inimaginable. Sin embargo, los experimentos realizados habían salido catastróficamente mal, desencadenando eventos que ni sus creadores podían controlar. Mientras documentábamos estos descubrimientos, fuimos atacados nuevamente, pero esta vez por criaturas que eran una fusión aún más grotesca de humano y algo indescriptible. Mostraban una inteligencia táctica y una coordinación sorprendentes, sugiriendo una conciencia colectiva. La lucha fue intensa, y la moral del equipo se tambaleó ante la perspectiva de enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos mientras avanzábamos hacia lo desconocido. A pesar de las bajas y de un miembro del equipo gravemente herido, logramos repeler el ataque. Nos refugiamos en una sala para evaluar la situación, conscientes de que estábamos inmersos en un proyecto secreto que había traspasado todas las líneas éticas y había desencadenado fuerzas incontrolables. Tomé la difícil decisión de continuar. Retroceder no era una opción, debíamos neutralizar la amenaza y asegurar el artefacto origen de esa locura antes de que causara más daño. Mi determinación se fortaleció por la responsabilidad hacia mi equipo y hacia la humanidad misma. Preparándonos para lo que vendría, revisamos nuestro equipo y reafirmamos nuestra estrategia. Sabíamos que enfrentábamos un enemigo sin precedentes, pero también sabíamos que la clave para superar esta prueba residía en nuestra unidad y en nuestra resolución. Con una mezcla de temor y determinación, nos dispusimos a enfrentar lo que fuera necesario para poner fin a la pesadilla subterránea que habíamos descubierto. La misión ya no era simplemente una operación de contención, se había convertido en una lucha por la supervivencia y por la verdad. En el corazón de esa lucha estaba yo, un soldado que se enfrentaba no solo a las criaturas de la oscuridad, sino también a las sombras de la moralidad humana y al terror de lo desconocido. La batalla que se avecinaba sería la prueba definitiva de mi valor y mi voluntad. Después de la intensa batalla en la cámara central, estábamos desconcertados. La tensión de la emboscada, combinada con la gravedad de los descubrimientos, había fracturado parcialmente la cohesión del grupo. Por ello, no nos dimos cuenta de cómo una de las criaturas se acercaba lo suficiente para detonar un artefacto desconocido, que causó un derrumbe que terminó separándome del resto de su equipo. La misión, ya complicada, se había vuelto aún más peligrosa. Mi deber era claro, encontrar a mis compañeros desaparecidos, al mismo tiempo, continuar investigando la fuente de la anomalía que se escondía en las profundidades de la instalación subterránea. Caminé con cautela, mi linterna perforando apenas la densidad de la oscuridad que me rodeaba. Cada rincón ocultaba posibles peligros y cada sonido alimentaba mi inquietud. Diarios de investigación y extraños dispositivos esparcidos por las habitaciones hablaban del caos y la desesperación que habían precedido al abandono del lugar. Los diarios mencionaban a una entidad llamada el Custodio, reverenciada y temida, posiblemente central para los experimentos y el control de las criaturas. Exploré una serie de laboratorios que albergaban cápsulas de estasis con sujetos de prueba en diferentes estados de transformación. Las anotaciones detallaban procedimientos de alteración genética y exposición a energías desconocidas, intentos desesperados de crear seres superiores. Aunque sentí compasión por aquellos atrapados en ese limbo de sufrimiento, la urgencia de encontrar a mi equipo se apoderó de cualquier otro sentimiento. La señal de mi radio, en completo silencio desde el derrumbe, crujía esporádicamente con fragmentos de voces. Ajustando la frecuencia, logré establecer una breve comunicación con el ingeniero de comunicaciones, quien informó sobre su situación y la posibilidad de una salida alternativa. La conexión se perdió antes de especificar la ubicación precisa. Con la firme determinación de reunir a mi equipo, utilicé los fragmentos de información para navegar por la instalación. Cada encuentro con las criaturas puso a prueba mi destreza y resistencia, pero no retrocedí.
En uno de estos enfrentamientos, rescaté a una superviviente de los experimentos, una mujer agradecida que aún conservaba algo de lucidez. Se ofreció guiarme a través de los laberintos a cambio de protección. Juntos, encontramos una ruta que evitaba las áreas más infestadas, proporcionándome una visión más clara de la magnitud del proyecto y de la catástrofe que había desencadenado. La instalación no era solo un laboratorio de investigación, era un testimonio oscuro de la ambición humana, de hasta donde estábamos dispuestos a llegar en nombre del progreso. Caminando por corredores que resonaban con ecos de susurros y lamentos, mi nueva aliada y yo nos dirigíamos hacia la incierta reunión con el resto del equipo. Cada paso nos acercaba a la luz, pero también a la verdad sobre el custodio y el destino final de la instalación. La oscuridad, que antes me infundía miedo, se convertía poco a poco en un camino hacia respuestas que sabía que debían ser reveladas, no solo por el bien de mi equipo, sino por el bien de toda la humanidad. La mujer a la que había salvado se presentó como Mara. A pesar de las alteraciones en su apariencia, sus ojos aún reflejaban una chispa de humanidad, un destello que recordaba constantemente la tragedia que se cernía sobre la instalación. Mara, una vez investigadora del proyecto, compartió conmigo una perspectiva profundamente personal sobre los horrores que habíamos presenciado. El custodio no era simplemente una entidad controladora, sino el núcleo mismo del proyecto, una inteligencia de origen desconocido que prometía avances tecnológicos y biológicos a cambio de experimentación sin restricciones. A medida que avanzábamos, Mara me guiaba por corredores menos transitados, revelando pasadizos secretos que los investigadores utilizaban para moverse por la instalación. Su conocimiento era invaluable, pero su presencia también atraía peligros. Criaturas que alguna vez fueron colegas o sujetos de prueba parecían sentir su traición y buscaban frenéticamente detenernos. En uno de estos encuentros, mientras nos escondíamos de un grupo de criaturas en búsqueda, Mara compartió la desgarradora decisión que tuvo que tomar, colaborar con el custodio o enfrentar una transformación forzada. Su elección de colaborar, aunque inicialmente parecía una forma de preservar su humanidad, rápidamente se reveló como una cárcel de otra índole, obligándola a ser testigo y parte de atrocidades inimaginables. La alianza entre Mara y yo, nacida inicialmente de la necesidad, se fortaleció a medida que compartíamos nuestras historias y objetivos. Conmovido por el relato de Mara, reafirmé mi compromiso de detener el caos desatado y encontrar una manera de neutralizar el custodio. Mara, por su parte, veía en mí una oportunidad de redención, una oportunidad de hacer algo bueno después de haber sido parte de algo tan atroz. Nuestro viaje nos llevó a una sección de la instalación donde Mara recordaba experimentos centrados en la manipulación de la energía oscura, una clave potencial para comprender y, eventualmente, detener al custodio. Sin embargo, acceder a los laboratorios requería superar sistemas de seguridad diseñados para mantener a las criaturas y cualquier personal no autorizado lejos de los descubrimientos más sensibles del proyecto. Con una combinación de mis habilidades de combate y el conocimiento técnico de Mara, logramos abrirnos paso a través de las defensas automatizadas y los enjambres de criaturas que patrullaban la zona. Cada enfrentamiento nos dejaba físicamente agotados, pero más decididos a alcanzar nuestro objetivo. Finalmente, llegamos a un laboratorio aparentemente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido antes de que el caos lo invadiera todo. Dentro encontramos evidencia de experimentos con la energía oscura, incluyendo prototipos de dispositivos que, según Mara, podrían alterar la estructura misma del custodio. Mientras examinábamos los dispositivos, una idea comenzó a formarse en mi mente: si podíamos entender cómo funcionaban estos aparatos, tal vez podríamos encontrar la manera de utilizarlos contra el custodio. Era un plan arriesgado, lleno de incógnitas, pero en la desesperación de nuestra situación, cualquier posibilidad de éxito era un rayo de esperanza. La alianza forzada entre soldado e investigadora se había transformado en una colaboración determinada, un pacto silencioso para enfrentar la oscuridad que habíamos descubierto. Juntos, nos preparábamos para adentrarnos aún más en el misterio de la instalación, armados con nuevos conocimientos y una determinación inquebrantable de poner fin a la pesadilla que se había desatado. En el silencio opresivo del laboratorio, Mara y yo trabajábamos juntos, desentrañando los secretos de los dispositivos de energía oscura que habíamos descubierto. Mara, con su experiencia previa en el proyecto, explicaba las teorías detrás de la energía oscura, una fuerza misteriosa que impregnaba el universo, responsable de su expansión acelerada.
En ese laboratorio, los investigadores habían aprendido a manipularla, aunque de manera rudimentaria, buscando desbloquear potenciales ilimitados. Sin embargo, en manos del custodio, se había convertido en una herramienta de sometimiento y terror. Mientras Mara examinaba los dispositivos, mi mente militar analizando cada pieza como si fuera un arma para ser desplegada en el campo de batalla. Comprendí que, aunque los riesgos de manipular tales energías eran enormes, podrían ser la clave para neutralizar al custodio y liberar la instalación de su influencia maligna. Nuestra colaboración dio sus frutos cuando descubrimos los registros de un experimento específico, el protocolo Ether, que había demostrado ser capaz de perturbar la estructura de la energía oscura. Mara recordó que el custodio había mostrado una reacción adversa a este protocolo durante las pruebas preliminares, lo que sugería que era vulnerable a esta forma específica de energía. Armados con este conocimiento, planeamos utilizar el protocolo Ether como nuestra arma contra el custodio. Sin embargo, activar el protocolo requeriría acceder al núcleo de la instalación, donde el custodio estaba más fuertemente arraigado. Sería un viaje peligroso a través de territorios infestados de criaturas y trampas de seguridad aún activas. Antes de partir, Mara me llevó a una cámara oculta donde se guardaban los diarios del fundador del proyecto, el Dr. Emil Harman. Los diarios revelaban la historia de cómo Harman había descubierto el custodio en un artefacto alienígena enterrado en la Tierra hace eones. Fascinado por su conocimiento avanzado y promesas de poder, Harman había iniciado el proyecto, creyendo que podría controlar al custodio y utilizar su poder para el avance de la humanidad. Sin embargo, los diarios también detallaban la creciente paranoia y miedo de Harman a medida que el custodio se volvía más demandante y sus experimentos más inhumanos. La lectura de los diarios fue un momento sombrío para Mara y para mí. Nos proporcionó una comprensión más profunda de cómo la ambición desmedida y la sed de conocimiento podían llevar a la catástrofe. Sin embargo, también reforzó nuestra determinación de detener el ciclo de horror que Harman había desencadenado. Preparándonos para enfrentar lo desconocido, ajustamos los dispositivos del protocolo Ether para ser portátiles, permitiéndonos activarlos en el corazón de la guarida del custodio. Sabíamos que el camino estaría lleno de peligros, pero la posibilidad de acabar con la amenaza del custodio y prevenir más sufrimiento nos dio el coraje para continuar. Con el plan en marcha, Mara y yo nos adentramos en los corredores oscuros, listos para enfrentar lo que viniera. Cada paso nos acercaba más al enfrentamiento final con el custodio, armados no solo con tecnología, sino con la verdad sobre la oscura historia de la instalación y la entidad que la controlaba. El destino de la instalación, y posiblemente el del mundo exterior, descansaba en la culminación de nuestra misión. Con el peso de las revelaciones recientes sobre mis hombros, avancé con Mara por los corredores oscuros y silenciosos de la instalación subterránea. El aire, cargado de electricidad y peligro inminente, parecía vibrar con la energía de la misión que teníamos por delante. Armados con los dispositivos ajustados para el protocolo Ether, nos movíamos con un propósito renovado, conscientes de que cada paso nos acercaba más a nuestra confrontación con el custodio. La instalación, un laberinto de corredores metálicos, laboratorios abandonados y cámaras selladas, escondía peligros en cada sombra. Las criaturas, alteradas por los experimentos fallidos y la influencia del custodio, merodeaban en la oscuridad, acechándonos con una hostilidad que iba más allá del instinto animal. Sin embargo, la determinación de ambos, forjada por la urgencia de nuestra misión y la profundidad de las atrocidades descubiertas, nos impulsaba hacia adelante. A medida que nos adentrábamos en la sección más antigua de la instalación, donde el custodio estaba arraigado, la realidad misma parecía torcerse. Los corredores se alargaban y distorsionaban, las leyes de la física se desvanecían, y las sombras se movían con voluntad propia. Era evidente que estábamos entrando en el dominio del custodio, donde su capacidad para manipular la energía oscura alteraba la percepción misma del espacio y el tiempo. Fue aquí donde lanzó su primer ataque directo. Una oleada de energía oscura, visible solo por el modo en que distorsionaba el aire a su paso, se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Instintivamente, activé el dispositivo del protocolo Ether, creando un escudo de energía que dispersó el ataque. La reacción de nuestro enemigo fue inmediata, un rugido inhumano llenó el aire, una mezcla de furia y sorpresa ante la resistencia encontrada. El camino hacia el núcleo de la instalación se convirtió en una serie de emboscadas y trampas,
cada una más peligrosa que la anterior. Criaturas deformadas atacaban en oleadas, impulsadas por la voluntad del custodio, mientras que las anomalías espaciales buscaban desorientarnos y separarnos. A pesar de los desafíos, trabajábamos con una sincronía perfecta, complementando mis habilidades de combate con el conocimiento científico de Mara para superar los obstáculos. En un punto crítico, nos encontramos en una cámara que servía como un nodo de control para la energía oscura que alimentaba la instalación. Era aquí donde se concentraba el poder del custodio, manipulando la realidad a su antojo. La batalla que siguió fue titánica, una lucha no solo contra las criaturas y las fuerzas desatadas por el custodio, sino también contra la desesperación y el miedo. Utilizando los dispositivos Ether, logramos perturbar la concentración de energía oscura, debilitando temporalmente al enemigo y abriéndonos paso hacia el núcleo. Cada paso era una agonía, cada respiración un desafío, pero la visión de un futuro libre de la tiranía del custodio nos impulsaba hacia adelante. Finalmente, llegamos al núcleo, una vasta cámara donde la energía oscura se arremolinaba alrededor de un artefacto alienígena. Era un lugar de poder puro, donde la línea entre la ciencia y lo sobrenatural se desvanecía. Allí, preparados para el enfrentamiento final, Mara y yo nos enfrentamos al custodio que se presentó ante nosotros como una proyección extrañamente humanoide desde el artefacto, con armas, tecnología, y con la inquebrantable voluntad de poner fin a su reinado de terror. La batalla que se desató fue el culmen de nuestra lucha, una prueba de fuego que determinaría el destino de todos aquellos afectados por los horrores de la instalación. Con cada pulso del protocolo Ether, nos acercábamos a la victoria, pero también al límite de nuestra propia resistencia. En ese momento crítico, la línea entre la victoria y la aniquilación era delgada, y el precio del fracaso, inconmensurable. En el corazón palpitante de la instalación, donde las corrientes de energía oscura giraban alrededor del enigmático artefacto alienígena, Mara y yo nos encontrábamos al borde de una confrontación decisiva. El ambiente estaba saturado de una tensión eléctrica, cada chispa de energía oscura que chocaba contra el escudo generado por el protocolo Ether enviaba ondas de choque a través del aire, un recordatorio constante del peligro inminente que enfrentábamos. El custodio, cuya presencia se había vuelto casi tangible, lanzaba oleadas de ataques psíquicos y físicos, intentando romper nuestra voluntad y detener nuestro avance. Las criaturas bajo su control se lanzaban en oleadas suicidas, cada una más desesperada que la anterior, sus formas distorsionadas reflejando la corrupción de su creador. En medio de este caos, Mara y yo trabajamos con una precisión quirúrgica, utilizando cada herramienta a nuestra disposición para mantenernos un paso adelante de nuestro enemigo. Los dispositivos del protocolo Ether eran nuestra única esperanza, no solo como armas, sino como un medio para desestabilizar la conexión del custodio con la fuente de su poder. A cada momento que pasaba, la batalla se intensificaba, poniendo a prueba los límites de nuestra resistencia física y mental. En un giro del destino, mientras la lucha alcanzaba su clímax, un fallo crítico en uno de los dispositivos del protocolo Ether amenazó con desbaratar nuestra estrategia. El dispositivo, sobrecargado por el uso continuo y la intensidad del conflicto, comenzó a emitir un zumbido de advertencia, su luz parpadeando erráticamente. Mara, con su profundo conocimiento de la tecnología, se apresuró a realizar reparaciones de campo bajo el fuego enemigo, mientras yo redoblaba mis esfuerzos para protegerla. La situación se volvió desesperada cuando el custodio, aprovechando el momento de vulnerabilidad, concentró toda su furia en un ataque dirigido a romper nuestras defensas debilitadas. La energía oscura se condensó en una forma sólida, golpeando el escudo con una fuerza que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. La presión sobre Mara y yo era inmensa, cada segundo que pasaba parecía una eternidad, nuestra supervivencia pendiendo de un hilo. En un acto de valentía y determinación, Mara completó las reparaciones justo a tiempo, reactivando el dispositivo con una serie de ajustes que no solo restauraron su funcionalidad, sino que amplificaron su efecto. Con un grito de desafío, activamos el protocolo Ether con toda nuestra potencia, enviando una oleada de energía purificada directamente hacia el núcleo de la presencia del custodio. El impacto fue cataclísmico. La energía del Ether chocó contra la marea oscura, creando una explosión de luz que iluminó cada rincón de la cámara. El custodio, atrapado en el epicentro, emitió un aullido de agonía que resonó a través de la instalación, su control empezando a desmoronarse mientras la estructura de su poder se desintegraba bajo la fuerza del ataque.
Aprovechando este momento crítico, Mara y yo lanzamos una ofensiva final, concentrando cada recurso restante en un asalto concentrado. Era una carrera contra el tiempo, cada segundo crucial para aprovechar la ventaja que habíamos logrado. Mientras la batalla alcanzaba su punto álgido, un cambio sutil pero poderoso comenzó a manifestarse. La energía oscura que había dominado la instalación empezó a disiparse, reemplazada por una claridad que no había estado presente desde antes de que la pesadilla comenzara. El custodio, con su presencia ahora debilitada y fragmentada, retrocedió, su influencia retractándose como la marea que se aleja. En ese momento de triunfo, Mara y yo nos permitimos un breve respiro, conscientes de que habíamos logrado lo imposible. Habíamos enfrentado y debilitado al custodio, abriendo un camino hacia la liberación de la instalación, potencialmente, hacia nuestra propia salvación. Sin embargo, sabíamos que la lucha aún no había terminado, el camino hacia la verdadera victoria requeriría más que solo derrotar a una entidad. Necesitaríamos asegurar el artefacto y encontrar una salida antes de que la inestabilidad causada por nuestra confrontación consumiera lo que quedaba de la instalación. Tras el monumental enfrentamiento que debilitó significativamente al custodio, Mara y yo nos encontramos en un breve interludio de calma, una pausa en la tormenta que nos permitió reorganizarnos para los desafíos que aún teníamos por delante. La cámara, ahora iluminada por la luz residual del protocolo Ether, revelaba el artefacto alienígena en su centro, menos ominoso sin la corriente de energía oscura que lo había envuelto previamente. Sin embargo, la victoria era todavía incierta, necesitábamos asegurar el artefacto y encontrar una salida antes de que la estructura comprometida de la instalación cediera por completo. Conscientes de que el tiempo era un lujo que no podíamos permitirnos, nos apresuramos a implementar la siguiente fase de nuestro plan. Mara, con su profundo conocimiento del artefacto y las operaciones de la instalación, trabajó para establecer un mecanismo de contención que pudiera estabilizar y, eventualmente, neutralizar el artefacto. Yo, por otro lado, me encargué de asegurar el perímetro, vigilante ante cualquier signo de represalias por parte del custodio o sus criaturas. A medida que Mara manipulaba los controles del mecanismo de contención, una serie de sistemas de seguridad, inactivos hasta ese momento, se activaron repentinamente. Era evidente que el custodio, aunque debilitado, aún tenía influencia sobre la instalación. Alarmas estridentes resonaron, y las puertas selladas comenzaron a abrirse, liberando a las criaturas restantes en un último intento desesperado por detenernos. La situación se convirtió en un asedio. Criaturas, algunas aún portando vestigios de humanidad en sus ojos, otras completamente transformadas en monstruosidades de pesadilla, avanzaban hacia la cámara central. Yo, utilizando todo mi entrenamiento y experiencia militar, enfrenté la oleada tras oleada de enemigos, cada confrontación más feroz que la anterior. Mara, por su parte, continuaba su trabajo con el mecanismo de contención, sus dedos moviéndose con una velocidad y precisión que solo la urgencia podía inspirar. La batalla alcanzó su clímax cuando una criatura de proporciones gigantescas, claramente un guardián creado para proteger el artefacto, emergió de las sombras. Su presencia era aterradora, un ser de pura fuerza y maldad, cuyo único propósito era la destrucción de aquellos que amenazaban a su amo. La lucha que siguió puso a prueba mis límites, enfrentándome al guardián en un duelo que parecía sacado de las leyendas más oscuras. Mientras tanto, Mara logró completar la activación del mecanismo de contención. Una luz intensa emanó del artefacto, creando una barrera que comenzó a reprimir su energía maligna. El efecto sobre las criaturas fue inmediato, comenzaron a retroceder, como si la luz les infligiera un dolor insoportable. Incluso el guardián se detuvo en su avance, su furia cediendo ante el poder del mecanismo de contención. Aprovechando este momento, lancé un ataque final contra el guardián, utilizando una granada modificada con un fragmento del Ether. La explosión resultante fue suficiente para derribar al monstruo, marcando el fin del asedio. Con el artefacto asegurado y nuestros enemigos derrotados, Mara y yo nos enfrentamos a la tarea final, encontrar una salida antes de que la instalación colapsara bajo el estrés de la batalla y la desestabilización de la energía oscura. Utilizando los planos que Mara recordaba y mi intuición, nos abrimos camino a través de los corredores en ruinas, cada paso un recordatorio de los horrores que habíamos enfrentado. Finalmente, encontramos una ruta de escape, un antiguo sistema de evacuación diseñado para emergencias extremas.
Activándolo, nos embarcamos en el ascenso hacia la superficie, dejando atrás la oscuridad de la instalación y los secretos que contenía. A medida que nos alejábamos, una serie de explosiones resonaron a lo largo de la instalación, el último aliento del custodio consumiéndose en un intento fútil por detener nuestro escape. Pero era demasiado tarde, Mara y yo habíamos triunfado, asegurando el artefacto y salvando incontables vidas de una amenaza que el mundo nunca conocería. La luz del sol nos recibió al llegar a la superficie, un símbolo de esperanza y renovación después de la oscuridad que habíamos enfrentado. Aunque las cicatrices de la batalla permanecerían con nosotros, también lo haría la certeza de que, juntos, habíamos superado lo imposible. Mientras el ascensor de evacuación emergía a la superficie, llevándonos a Mara y a mí lejos de las profundidades de la instalación, el sol comenzaba a asomar por el horizonte. El amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, pero también el peso de las experiencias vividas en la oscuridad subterránea. La instalación, ahora un laberinto colapsado de corredores y secretos sepultados, quedaba atrás, junto con los horrores que contenía. A pesar del alivio que sentíamos por haber escapado, la tensión aún no desaparecía. Sabíamos que las fuerzas que habíamos desatado podrían tener repercusiones más allá de la instalación. Mientras nos alejábamos del sitio, la magnitud de lo que habíamos logrado empezaba a asentarse. No solo habíamos enfrentado y superado a un enemigo de poder inimaginable, sino que también habíamos salvado incontables vidas de una amenaza oculta. La luz del día revelaba el desolado paisaje alrededor de la instalación, un recordatorio visual del aislamiento y del abandono que había permitido que tales horrores se gestaran en secreto. La quietud de la mañana se rompía solo por el sonido de nuestros pasos y el ocasional distante crujido de la tierra, mientras la instalación comenzaba a colapsar sobre sí misma bajo el impacto de la batalla final. A medida que avanzábamos, conseguí por fin contactar con mi equipo. Al parecer, cuando empezó el colapso consiguieron salir sin problemas y estaban buscándome. Les di nuestra ubicación y nos sentamos a esperar. Mara y yo discutíamos nuestros próximos pasos. No lo dije en voz alta, pero empecé a preguntarme qué ocurriría con ella a partir de ahora. No estaba seguro de que nuestro equipo pudiera hacerle volver a la normalidad. De no poder, tendría que permanecer oculta para mantener el evento confidencial. Éramos conscientes de que revelar la verdad conllevaría sus propios peligros y los protocolos nunca habían seguido esa línea. Al poco tiempo, aparecieron una serie de vehículos militares en el horizonte, acercándose rápidamente a nuestra posición. Miré a Mara, que parecía aliviada, aunque yo sabía que podría significar más problemas para ella. Sorprendentemente, observé que no solo venían mis hombres, sino un equipo de apoyo. Supuse que habían enviado al equipo después de que perdiéramos contacto al entrar en las instalaciones. Le comuniqué brevemente el protocolo que se aplicaría al recogernos para que Mara estuviera preparada, aunque no parecía preocupada por nada. A través de una serie de entrevistas exhaustivas, compartimos nuestra historia, recogida en informes que se analizarían y se archivarían. Mi intervención principal y mi insistencia, ayudó a que no pusieran a Mara en una cuarentena excesiva. Todavía había que hacer pruebas para comprobar que los experimentos que había sufrido no continuaran con el proceso. Según las primeras pruebas, parecía que el proceso estaba detenido por completo, por lo que el siguiente paso que llevaron a cabo fue empezar a buscar un proceso de reversión a fin de poder volver a integrar a Mara en la sociedad. Mi posición me permitía visitarla a menudo. Aunque parecía que lo llevaba bien, era visible que había días que el encierro resultaba demasiado agobiante para ella. Las instalaciones a las que le llevaron eran muy cómodas y le permitían acceder a todo lo que pudiera desear menos volver a la sociedad normal. Algunos días, Mara y yo simplemente nos observábamos en silencio. La llegada de los vehículos militares había marcado el final de nuestra odisea subterránea, pero también el comienzo de un nuevo conjunto de desafíos. Las reuniones también se repetían periódicamente de forma exhaustiva. Mara y yo compartimos cada detalle que pudimos recordar, desde la naturaleza de los experimentos y la existencia del custodio hasta la batalla final para neutralizar el artefacto alienígena. Mientras tanto, algunos equipos de reconocimiento fueron enviados a la instalación, aunque con precaución, dada la inestabilidad reportada por nosotros. Lo que encontraron corroboró parte de nuestra historia, una red de túneles colapsados y cámaras subterráneas, evidencia de una batalla reciente, y lo más importante,
signos de tecnología desconocida y posiblemente extraterrestre. El hallazgo impulsó a las autoridades a tomar medidas más serias. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la zona, y se inició una operación de contención y recuperación para asegurar cualquier artefacto o tecnología remanente. La existencia de la instalación y su peligrosa investigación fueron clasificadas de inmediato, con Mara y yo en el centro de un torbellino de actividad militar y gubernamental. Algunos de los descubrimientos nos dieron nueva esperanza para la recuperación de la normalidad de Mara. La información recolectada era esperanzadora, e incluso se pudieron recuperar algunos especímenes que no habían tenido tanta suerte. Llegó un momento que se permitió que participara en la investigación para su propia recuperación. Después de todo era experta en todo lo que había ocurrido en las instalaciones subterráneas. A pesar de los pequeños progresos que llevaban a cabo, Mara y yo éramos conscientes de que la verdadera extensión de lo que habíamos descubierto podría ser demasiado grande para ser contenida. Habíamos visto de primera mano la sed de poder y la curiosidad sin límites que podían llevar a la humanidad por caminos peligrosos. En las semanas siguientes, mientras nos adaptábamos a nuestra nueva realidad, Mara y yo reflexionamos sobre nuestra experiencia. No solo habíamos sobrevivido a un encuentro con lo desconocido, sino que también habíamos forjado una conexión inquebrantable entre nosotros, un vínculo nacido del enfrentamiento compartido con la oscuridad. El sol, completamente ascendido, marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aunque el futuro era incierto, y las sombras de nuestra experiencia en la instalación nunca nos abandonarían por completo, estábamos decididos a avanzar, llevando consigo la luz de la verdad y la esperanza de un mañana más seguro. En este nuevo día, Mara y yo no solo habíamos encontrado la luz después de la oscuridad, sino que también habíamos aprendido el valor de enfrentar lo desconocido con coraje y determinación. A medida que la operación de contención y recuperación avanzaba, se hizo evidente que nuestra historia era solo la punta del iceberg. La instalación contenía secretos que iban más allá de la comprensión inmediata, secretos que, si no se manejaban correctamente, podrían representar una amenaza no solo para la seguridad nacional sino para la humanidad en su conjunto. La decisión de clasificar toda la información relacionada con el incidente fue tomada rápidamente, una medida tanto de precaución como de control. Para Mara y para mí, esto significó una transición abrupta de actores principales a observadores en la sombra. Se nos informó que, debido a la sensibilidad de la información que poseíamos, se nos aplicarían restricciones en cuanto a con quién podíamos comunicarnos y qué podíamos divulgar. Es por su propio bien, nos aseguraron, y por la seguridad de todos. Nos encontramos navegando en un mar de ambigüedad, donde la gratitud por nuestras acciones se mezclaba con el temor a las implicaciones de nuestro conocimiento. Pasó el tiempo y mis visitas a Mara disminuyeron. Parecía que no eran capaces de conseguir revertir los efectos que habían causado los terribles experimentos sobre ella. Por ello, cada día estaba más seguro que ella no podría volver a su vida anterior. Por su parte, cada vez que nos veíamos, Mara parecía estar más a gusto con su situación. Al parecer, le habían ofrecido quedarse dentro de los laboratorios que teníamos de apoyo para las misiones de reconocimiento y no le parecía mal la condición de no volver a llevar una vida normal a fin de ocultar su situación y los experimentos del custodio al mundo. Con un equipo a su disposición, se sumergió en el estudio de la tecnología alienígena y la energía oscura, decidida a encontrar formas de contrarrestar sus efectos negativos. Yo, por mi parte, volví a recibir misiones especiales de reconocimiento y control, pero por ahora no he tenido ningún otro caso como el del custodio, cosa que agradezco. No tuve ningún problema para respetar la confidencialidad, como en tantos otros casos. Como soldado sabía perfectamente cuál era mi lugar y mi función en el mundo y estaba de acuerdo con ello. Vivía con la paradoja de ser héroe en la sombra, mis acciones salvadoras conocidas por unos pocos, mientras el mundo seguía adelante, ajeno a la catástrofe evitada. El silencio oficial sobre los eventos en la instalación se mantuvo, un pacto tácito de olvido conveniente que ocultaba la verdad bajo capas de clasificaciones y archivos sellados. Para Mara y yo, este silencio era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido, una historia de valor y sacrificio que, aunque oculta, resonaba en las decisiones que tomábamos cada día, guiando nuestros pasos hacia un futuro incierto pero enfrentado con la determinación de quienes conocen la oscuridad y eligen buscar la luz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses,
mientras Mara y yo nos adaptábamos a nuestra nueva realidad. Las últimas veces que vi a Mara, sin embargo, no parecía contenta. Al parecer, su mente científica se encontraba frustrada por unas restricciones impuestas recientemente a su investigación. Cada descubrimiento que hacía, cada avance, estaba teñido por la conciencia de lo mucho que se mantenía oculto, tanto para ella como para el mundo. Hablaba nerviosa, mirando a su alrededor como si alguien le estuviera vigilando. No entendía la mitad de las cosas que decía y no era capaz más que de darle mi ánimo sincero. La última vez que la vi, parecía más demacrada y asustada, pero no supe qué hacer por ella. Fue entonces cuando comencé a recibir visitas. Inicialmente, fueron presentadas como cortesías por parte de nuestros enlaces con el gobierno, chequeos para asegurarse de que me estaba adaptando bien a la situación sin apreciar consecuencias negativas debidas al contacto con la materia oscura. Parecían preocupaciones genuinas, sin embargo, el tono cambió gradualmente. Las preguntas se volvieron más incisivas, las insinuaciones más directas. Parecía que estaban presionándome por algún motivo del que yo no era consciente en ese momento. Traté la situación con serenidad, conocía los movimientos gubernamentales desde mi vasta experiencia militar y al principio no le di siquiera importancia. Estos encuentros marcaron un punto de inflexión. Me di cuenta de que, aunque habíamos escapado de la oscuridad física de la instalación, una sombra diferente se había asentado sobre nuestras vidas. La libertad que nos habían otorgado estaba condicionada, nuestro conocimiento una carga tanto como un regalo. A pesar de las presiones, me sentía bastante seguro y quise compartir mis impresiones con Mara, suponiendo que ella estaba pasando por lo mismo. Sin embargo, cuando solicité la visita a mi compañera al laboratorio, me la denegaron. Era la primera vez que ocurría, pero no le di demasiada importancia. Estarían en medio de una investigación y no podrían ser molestados, así que esperé. Al cabo de unos días, al no recibir ninguna llamada por su parte, volví a solicitar la reunión y volvió a denegarse. Dentro de mí empezó a crecer una sensación de desasosiego. Algo había pasado y estaba fuera de mi control. Mara y yo compartíamos una conexión forjada en el crisol de la adversidad, una comprensión tácita de lo que habíamos pasado. La falta de contacto hacía temerme lo peor. Ahora las visitas inesperadas empezaban a tomar otro cariz. Temía que la experimentación y la energía oscura que había sufrido en el pasado hubieran continuado con su proceso y hubiera sufrido las terribles consecuencias. No pude aguantarlo mucho tiempo más y me presenté directamente en la base en la que se suponía vivía Mara. No pensaba irme sin respuestas, sin verla una vez más y asegurarme de que todo estaba bien y solo eran paranoias mías. Nada más traspasar el umbral me detuvieron, no me dejaban acceder al complejo alegando que no tenía los permisos necesarios, cuando antes podía pasar libremente por los pasillos, incluso saludando a varios conocidos que trabajaban allí. No me marché por las buenas, así que terminé siendo recluido en una sala de detención en la que esperé durante horas. Mi sorpresa se acentuó cuando quien vino a recogerme fue el coronel Harrington. Lene, siento mucho esta situación. Comenzó el coronel nada más entrar en la sala. Va a ser imposible que vuelvas aquí como antes. Mara no va a estar disponible en una buena temporada, deberías olvidarla. Me quedé boquiabierto un segundo antes de poder responderle. ¿Qué me olvide? Le espeté. No voy a hacerlo, Mara ha demostrado ser un miembro útil para nosotros y ha acatado todas las órdenes sin problema. Salvó mi vida, no puedo abandonarla sabiendo que ocurre algo. El coronel me miró fijamente y suspiró profundamente antes de seguir hablando. No hay nada que puedas hacer, René. Al menos no por ahora. No debería decírtelo, pero algo ha ocurrido en los laboratorios. Al parecer los experimentos que habían desarrollado sobre Mara no estaban detenidos, solo aletargados y el deterioro continuó. Al menos se ha detectado a tiempo y hemos tratado de detener de nuevo el proceso, pero Mara no está consciente. Pensé unos segundos, recordando las preguntas con las que me habían estado bombardeando las últimas semanas y todo empezó a cobrar sentido. El objetivo de esas visitas no eran la preocupación por mi bien, sino asegurarse que yo no estaba cambiando por culpa de mi enfrentamiento en las instalaciones del custodio, porque Mara sí debía haber dado muestras de esos terribles cambios. ¿Qué le va a pasar?
Pregunté con un hilo de voz. No lo sabemos aún, está siendo investigada en estas instalaciones, pero aún es pronto para sacar información de los resultados preliminares. Cerré los puños con fuerza. Conocía los procedimientos del lugar y, aunque no me lo estaba diciendo directamente, era obvio que Mara ya no era considerada un miembro del equipo a salvar, sino un espécimen más que investigar y sobre el que realizar las pruebas correspondientes para seguir adquiriendo conocimiento. Era algo que había temido al principio, pero el paso de los meses había hecho que lo olvidara, como si no pudiera ocurrirle a ella. A partir de ese momento, traté de mostrarme comprensivo con la situación y calmo. No me convenía que mi furia interior se reflejara en mi exterior. El coronel me acompañó a la salida y se aseguró que me marchara con la sensación de aceptación por la situación en la que habíamos acabado. Mantuve un perfil bajo las próximas semanas, cumpliendo con mis misiones como si nada hubiera cambiado. Pero, poco a poco, fui hablando con todos mis contactos. Quería confirmar el paradero de Mara mientras mi mente urdía un plan. Tardé unos días en conseguir la información suficiente, pero al final pude conocer el verdadero paradero de mi amiga, con la intención de liberarla de lo que sabía era una prisión. Conseguí que un par de antiguos colegas me ayudaran en la infiltración del centro durante la noche, aprovechando la disminución del personal nocturno. Avancé con cautela, pero al parecer mi actuación había sido tan buena que no consideraron poner vigilancia extra en el lugar. Cuando por fin alcancé la habitación, pude ver los daños que había sufrido Mara en el tiempo que había pasado de ser investigadora a un nuevo experimento. Conseguí desconectarla de todos los aparatos que tenía alrededor sin hacer saltar la alarma. A pesar de que todo el proceso parecía demasiado fácil, como si de repente todo un escuadrón fuera a aparecer frente a nosotros, la huida se realizó sin sobresaltos. Actualmente, estamos en un piso franco. Cuido de ella todo lo que puedo, esperando que lo que le hayan hecho mis antiguos jefes no sea grave. Por lo menos parece estable, día tras día. Después de los últimos sucesos no pude quedarme callado sin hacer nada. Sabía que tenía que poner en conocimiento del resto del mundo lo que ocurre entre las sombras. No solo peligros inimaginables, pues con eso he lidiado casi toda mi vida sin apenas problemas, sino de aquellos que manejan los hilos. Para ellos no somos más que marionetas, material que usar cuando se necesita o desechar cuando pierden el interés. Mara no es solo mi amiga, es una persona que dio todo lo que estaba a su alcance para salvarnos, para que todos pudiéramos llevar una buena vida a pesar del gran precio que tuvo que pagar. Y, aún así, terminaron utilizándola como sujeto de más experimentos con humanos sin dudar un ápice. No significamos nada para ellos, desde mi pequeño refugio, hago lo único que puedo sin ponernos en peligro. Poner en conocimiento los últimos sucesos, yo creía que defendía a la humanidad de experimentos y actos inhumanos, pero mis propios superiores utilizan todo aquello que deberíamos destruir para conseguir más poder. Estad atentos y no os dejéis influir por los poderosos, al final para ellos somos solo instrumentos para un fin. No significamos nada más. Necesitamos estar unidos, conscientes de lo que nos rodea, para podernos enfrentar a las fuerzas que no comprendemos y a aquellos que piensan que la vida humana no tiene suficiente valor. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.